Hermano, que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por este día tan hermoso que Dios nos ha dado y la oportunidad que nos concede de estar ante estas cámaras para llevar a cabo la clase de la escuela dominical. Mi nombre es Migdalia Martínez, soy miembro de la Iglesia Cristiana Tesalónica en Vega Alta y queremos dar la clase en esta mañana, una clase muy hermosa sobre la resurrección. Pero antes vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque nos libraste de la esclavitud del pecado y porque venciste la muerte para siempre. Satanás conspiró con Judas y con Pilato, los líderes judíos del Sanedrín de aquellos tiempos, para asesinar al autor de la vida. Pero Dios los resucitó de los muertos. Y si creemos en Él, dice la palabra, que la muerte tampoco nos podrá detener. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Gracias a Dios por ese Jesucristo resucitado de entre los muertos. Vamos ahora a comenzar nuestra clase de hoy. La clase de hoy se titula El Cristo resucitado y en paréntesis tiene Pascua. Y esa lección se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a ver el Evangelio de Mateo 27, versículos 57 al 60 y el capítulo 28, versículo 1 al 10 y también versículos 18 al 20. Según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia, la Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día, después de haber sido crucificado. La Pascua es también conocida como Día de Pascua, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria y Domingo Santo. La verdad central dice, Jesucristo resucitó de los muertos y vive para siempre. El versículo clave que se encuentra en Mateo 28, versículo 6, dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando Cristo murió, dice la Escritura en Mateo 27, 45, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El versículo 51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo, simbolizando el cuerpo de Jesús, cuando su cuerpo fue desgarrado sobre la cruz, cuando Él estaba pagando el castigo por tu pecado y por mi pecado en su propio cuerpo, entonces ahí se abre el camino hacia la misma presencia de Dios. Podemos acudir directamente al trono de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y siguieron los eventos extraordinarios, porque si vemos el versículo 52 y 53, dice lo siguiente, y los sepulcros se abrieron
y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús. Y la pregunta es, ¿y por qué ocurrió esto? Ocurrió como testimonio del poder inmortal que se le atribuye solamente a Jesucristo. Solo Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Esta resurrección de algunos santos fue el primer fruto de la victoria de Cristo sobre la muerte. Nos demuestra a nosotros que su muerte no fue en vano y que al igual que ellos, nosotros también seremos resucitados y estaremos con Él en gloria. Aleluya. Primera de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. Veamos los versículos en Mateo 57 al 60. Nos habla de un hombre llamado José de Arimatea. Era un hombre rico, era un hombre noble, era miembro del Sanedrín y de buena condición, que también esperaba el reino de Dios. Varón bueno y justo, el cual no había consentido ni en el consejo ni en los hechos de ellos. También había sido instrumento para el cumplimiento de lo que Isaías 53:9 cita. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Su cruz tuvo como fin la tumba nueva de José de Arimatea, una roca que al ser colocada a la puerta de la misma, cerraba los ojos de todo el mundo a un episodio más. La sepultura de Jesús no es el fin de un suceso marcado por el fracaso. Es la consumación de su sacrificio y la última batalla en contra del más poderoso enemigo llamado la muerte. Jesús se enfrentó en su ministerio uno a uno a los enemigos del hombre, la religión como legalismo, el poder político y militar opresor, las enfermedades, los espíritus esclavizadores, la miseria moral y la miseria espiritual. Y Mateo se refiere a su lucha en contra del último y más poderoso enemigo del hombre, llamado la muerte. Ahora veamos los versículos en Mateo 28, del 1 al 10. Y la víspera de sábado, que amanece, es decir, después del sábado, al acercarse la luz del día, para el primer día de la semana, Lucas 24:1 y Marcos 16:2 dicen, muy de mañana, o sea, la primera señal del alba.
Y Juan 20:1 dice, siendo aún oscuro, ni una hora, según parece, fue perdida por las que amaban tiernamente al Señor Jesús. Vino María Magdalena y la otra María, la madre de Jacobo y de José, y vinieron con miras de ungir el cuerpo, para lo cual habían hecho todos los preparativos que son relatados solo por el Evangelio de Mateo. Antes de la llegada de las mujeres hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, dice la palabra, había descendido del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice la palabra que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, una brillantez celeste que emanaba de su rostro, y su vestido blanco, la pureza de su morada celestial, de donde había venido. Y los guardas se asombraron con el ángel y tuvieron miedo de él. Y dice la palabra que temblaron y quedaron como muertos. Y a las mujeres dijo, no se asombren, no se espanten, no tengan miedo. Yo sé que ustedes buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved donde fue puesto el Señor. Qué invitación más emocionante, ¿verdad, hermanos? Venid, ved donde fue puesto el Señor. Miren, el sepulcro está vacío. Él ya no está aquí. Vayan, díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Eso lo podemos ver en Marcos 26:32. Y ellas con emociones mixtas, porque dice la palabra que ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y cuando salen a dar las noticias, Jesús les sale al encuentro. Y al ver a Jesús, fueron movidas a adorarle. Qué lindo, ¿verdad? Una hora antes pensaban que todo estaba perdido porque Jesús estaba muerto. Toda duda con la que hubieran estado batallando se desvaneció cuando lo vieron frente a ellas, cuando lo vieron cara a cara. Lo habían visto morir en la cruz, vieron cuando fue puesto en el sepulcro y ahora estaban cara a cara con él y estaba vivo. Durante los últimos 2000 años, algunos le adoraron y le adoran. Otros dudaron y aún dudan. Mas Cristo cumplió su misión. El Cristo que predicamos resucitó al tercer día, así como prometió. Y aún seguimos esperanzados que un día regresará por nosotros, por una iglesia que ha permanecido fiel, esperando su venida. Gloria a Dios. Vamos ahora a Mateos 28, 18 al 20. En estos versículos se da una gran comisión. ¿Qué es
la gran comisión? Bueno, es la instrucción del resucitado Jesucristo que dio a sus discípulos. Él los comisionándoles a propagar sus enseñanzas a todas las naciones del mundo. Dice, por tanto, un mandato. ¿A quiénes? A todos, a todos. Id, dice la palabra. Id, vayan. No podemos esperar a que vengan si nosotros no vamos primero. La gente, hermanos, se están perdiendo sin el Señor. Dice la palabra en esa encomienda, hagan discípulos a todas las naciones. El discípulo no es un seguidor de una religión. Es un seguidor e imitador de Jesucristo. Tengo la palabra que ha sido dada y no se puede cambiar. Tengo la innovación que tampoco se puede cambiar. Tengo la imitación, eso sí se puede cambiar. Porque te hago la pregunta, ¿tengo una vida de imitar? El discipulado empieza conmigo. Si somos imitadores de Cristo, lo que hablamos y lo que enseñamos se va a multiplicar y habrá más discípulos que seguirán multiplicando a otros discípulos. Todo comienza con uno mismo. Bautizándolos, aquellos que profesan a Cristo para ser Salvador, son bautizados por inmersión de agua. Entrar y salir del agua simboliza la sepultura y la resurrección de nuestro Señor, así como nuestra unión espiritual con Él. Un cristiano ha muerto al pecado y es un hombre nuevo en Cristo. Ahí entra a la familia de la fe. Y terminó diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él envió al Espíritu Santo, hermano, que nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos da valor para compartir el Evangelio y hacer discípulos. Podemos ver estos versículos de Lucas 24, 49 y Hechos 1, 8. Por medio de su sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesús, toda persona puede recibir perdón de sus pecados y un nuevo nacimiento como hijos de Dios. Las personas son liberadas de la esclavitud del pecado para vivir en obediencia a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a compartir nuestro testimonio, lo que Dios hizo con nosotros. Y también vamos a orar para que Dios nos dirija a alguien que necesite escuchar de Jesús y nosotros podamos hablar del Evangelio de Cristo, ese Cristo resucitado. Dios le bendiga.